Cuando hablamos del ABC de la predicación, nos estamos refiriendo, permítame, a cómo resumimos con un acróstico el tema de la predicación. Las predicaciones obviamente son aplicaciones o tenemos que terminar en una aplicación, son bíblicas y tienen que ser cortas. Y cuando hablo de cortas, me estoy refiriendo a que los sermones no tienen que durar más de 40 minutos. 20, 30, 35 minutos para un sermón es suficiente. Recuerden que las personas a veces se distraen mucho, más ahora con el celular y otras distracciones. Cuando regresemos a esto de los cultos presenciales, pues lo vamos a notar. Y aún así, en cursos virtuales o en sermones virtuales, cuando estas predicaciones se extienden, a veces perdemos el ABC de los principios de la predicación. Entonces, esta es una manera de resumen de lo que vimos en la primera charla. Recordemos entonces que tenemos que aplicar, tiene que haber una aplicación práctica, real, que haya continuidad a lo que estamos diciendo. Debe ser bíblica, ¿verdad? Y cuando nos referimos de bíblica, que tenga un fundamento doctrinal sólido a través de la escritura y que sea corto. Bien, lo que hoy vamos a tocar entonces son algunos tipos de sermón. Hay muchos, hay aproximadamente 10 o 8 tipos de sermón. Voy a mencionarles 3 en la sesión de hoy. Vamos a ver un ejemplo de cada uno y de ahí vamos a tomar el sermón, el textual, y vamos a aprender ya a desarrollar algunas técnicas para estructurar el sermón. Bien, uno de ellos es el llamado sermón temático, que usualmente el sermón temático es el más usado hoy, no porque él sea, no quiero decir que sea el mejor o el más fácil. La idea del sermón temático que se ha perdido es que hoy cogemos un tema y le adaptamos un versículo. Eso lo estábamos platicando la semana anterior. Ahora, el sermón temático nos presenta un asunto doctrinal o una verdad bíblica. Y a veces independientemente de los textos usados. Ahora, se sobreentiende que el sermón temático debe tener un contenido bíblico, pero el sermón temático hoy, más que contenido bíblico, es, vaya, mucha ilusión, lo que ustedes leyeron en sus tareas tanto de la semana pasada hoy, a veces se pierde la idea del sermón y más se hace un monólogo. El predicador lo que hace es empezar a describir experiencias personales, coge algunas historias bíblicas, algunas ilustraciones, le adapta un versículo, pero pareciera que está armando un rompecabezas o gira de un punto a otro. Aunque ese no es el sentido del sermón temático, sino que es un asunto bíblico apoyado por varios pasajes de la Biblia, que a veces también se abusa de los pasajes de la Biblia. Un ejemplo de sermón temático es este que tenemos aquí. El tema la oración, digamos que como tema general la oración. Y podríamos aplicar en base a el título del sermón una serie de textos y estructuramos en base a cada texto una expresión o palabra importante o clave para reflejarlo en la estructura del sermón. Entonces desarrollo el tema de la oración, pero mi énfasis tiene que ver con las causas de la oración no contestada. Y así lo titulo, por ejemplo, puede ser el propósito del sermón.
Entonces, yo cojo el tema, causas de la oración no contestada, busco versículos aplicables a la expresión y elaboro una estructura, pueden ser 3, 4, 5, 6 o 2. En este caso tenemos este ejemplo que tiene 5 puntos en la estructura y cada punto, si ustedes observan, tiene un texto diferente. Un texto diferente aplicado al propósito que yo deseo. En mi sermón de oraciones no contestadas, por ejemplo, tengo el primer elemento que es pedir mal, a la cual yo busco un texto relacionado con esa expresión y con el título, de eso se trata, y lo agrego como referencia. Santiago 4:13. De ahí tengo el siguiente punto, pecado en el corazón, en donde yo quiero reflejar que una de las causas de las oraciones no contestadas es ese segundo punto. Y busco un versículo de referencia. Entonces, si ustedes se fijan, el sermón temático, que es muy difícil para mí, cuando digo muy difícil es que habría que dominar mucho el tema de la homilética y de la predicación para hacer un sermón temático. Pero hoy es al revés. Hoy lo que hacemos o lo que hacen algunos predicadores es predicar sermones temáticos en donde yo escojo un tema, busco 3 o 4 versículos con algunos postulados y desarrollo la estructura. No es tan fácil, pareciera que es fácil. Cuando digo que no es tan fácil, es que cada punto de la estructura tiene que estar relacionado y muchas veces dejamos el contexto fuera, el contexto del versículo. Por ejemplo, si yo expreso pedir mal basado en Santiago 4:3, es que yo he leído y estudiado bien ese pasaje de Santiago 4:3 para concluir la expresión pedir mal como una causa de la oración no contestada o de las oraciones no contestadas. Entonces, el sermón temático es esto: a un tema general o un tema específico, yo le adapto o busco versículos relacionados con dicho tema o propósito, estructuro mi sermón, elaboro una expresión, una premisa, una palabra clave y ese es mi punto. Entonces, si ustedes fijan, alguien que esté predicando este sermón, lo que va a hacer es mencionar el tema o el título y cada punto lo va a desarrollar individualmente. Vamos a empezar por el punto número 1. La primera causa de una oración no contestada sería pedir mal, basados en Santiago 4:3, y yo desarrollo la explicación de Santiago 4:3. Y así sucesivamente hasta terminar con que una última causa para la oración no contestada es la desobediencia, basadas en Proverbios 28:9. Pero si ustedes se fijan, hay otras causas o muchas causas que podríamos adaptar al título o al tema general para referirnos a oraciones no contestadas, ¿verdad? Y cada punto entonces sería el elemento de la estructura. Al final, yo lo que hago entonces es una conclusión de este tema. Repito, para yo, y es como una recomendación más que, o un consejo, ¿verdad? Si lo pueden tomar, es que los sermones temáticos hay que manejar bastante lo que es el tema de la homilética, porque si no nos vamos a perder y de repente cada versículo expuesto en la estructura no tiene ninguna relación con el punto que yo quiero reflejar, mucho menos con el título del sermón. Ese es un peligro del sermón temático si no se domina. Se domina la temática de la oración en este caso. Porque habría que estudiar cada texto para ver si está hablando de la oración en ese sentido, de causas por las cuales no son contestadas las oraciones, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo que el sermón temático hasta lo dejemos por último, porque
hay que manejar mucho la homilética. Y lo digo de primero, porque si ustedes, es como que hagan este ejercicio, por ejemplo, busquen en la televisión unas 5 prédicas de distinto predicador, valga la redundancia, y reflejen si hacen un sermón temático, y a ver que la mayoría hacen sermones temáticos. Buscan un tema y le adaptan versículos, ¿verdad? Otro sermón que pareciera que es usual, pero igual también requiere dominar más el estudio bíblico, es el textual. El sermón textual, que básicamente es el que van a hacer ustedes como proyecto final, requiere de una porción corta de la Biblia a un texto. Y cuando me refiero a una porción corta, no me estoy refiriendo a 10 versículos, a 15, no. Me estoy refiriendo a 1, a 2, a lo sumo 3 versículos. Ya 5 ya me va a parecer más bien un sermón positivo. El sermón textual es aquel que presenta, mejor dicho, un texto, una pequeña porción de la Biblia. Y en base a cada frase, ojo, esto es muy importante para que usted ya lo vaya anotando. En base a cada frase, usted va a argumentar o va a señalar asuntos principales del texto que se van a convertir posteriormente en su bosquejo o en la estructura del sermón. Entonces, cada frase del versículo o de la pequeña porción que usted escoge para el sermón es un argumento, ¿verdad? Que nos va a señalar el asunto principal del texto. Aquí, el texto nos va a dar la temática para que usted después desarrolle el propósito, porque también tiene que haber un propósito en lo que nosotros vamos a predicar, ¿verdad? El propósito de este taller, que es, bueno, conducirlos a ustedes a los principios generales básicos de lo que es la predicación bíblica. Entonces, usted tiene que tener un propósito en el sermón. El sermón textual, aquí un pequeño ejemplo, que después vamos a abordar un poquito más ese pasaje para que ustedes miren. Un solo texto, Esdras 7:10, el asunto o el propósito, también que el asunto está relacionado con el propósito, pero también puede ser el tema. En este caso, escribimos como asunto el propósito del corazón de un hombre de Dios, ¿verdad? Ese sería nuestro tema o título. El cuerpo del sermón, que en realidad es la estructura del sermón, la desarrollamos en base a 3 puntos. ¿De dónde salen estos 3 puntos? Del versículo. Del versículo. Que más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento. Ahorita solo quiero mostrarles como ejemplo. El sermón textual tiene una ventaja, pero también tiene una dificultad. La ventaja para el que maneje contenido bíblico es que no va a batallar mucho. Y cuando hablo de contenido bíblico, es que usted conozca la porción bien de donde extrae el versículo, que a la vez se puede convertir en una dificultad. Porque si usted no maneja, hermano y hermana, el contexto general del libro y en este caso del pasaje, posiblemente usted va a decir cosas que realmente el versículo no da a entender. Esa es otra dificultad que puede presentarnos el sermón textual. Más que todo, que tenemos que trabajar en el versículo. Y voy a hablar del tercero, del expositivo, que es otro tipo de sermón muy conocido, que se diferencia del textual en que el expositivo requiere un fragmento más amplio, mayor. Aquí ya podremos escoger inclusive todo un capítulo.
o unos 10 a 15 versículos. En interpretación bíblica se le conoce a esto como unidad temática. Vaya, un Salmo 23. Yo podría predicar solo el versículo 1, pero el tipo de pasaje que yo escogí me obliga a hacer o un sermón positivo o el textual. En este caso creo que sería más un positivo porque estamos cogiendo más de 5 versículos. El contenido y la estructura de lo que vamos a hablar, esta es otra gran diferencia del sermón textual con el expositivo, es que usted específicamente va a platicar, va a dialogar, va a hacer la homilía o va a expresar lo que tiene que decir en base al contenido estricto del pasaje. Por eso se llama expositivo. También el bosquejo consiste en una serie de ideas que giran en torno, uno, al asunto principal y obviamente al desglose de todo el pasaje. Cuando el, el versículo que hemos escogido es grande, por ejemplo, vaya 15 versículos, perfectamente usted lo puede desarrollar en unos 15 20 minutos, pero va a ser muy escaso lo que tiene que decir. Podemos inclusive predicar un sermón basado en 15 versículos y dividirlo en 3 o 2 partes, ¿verdad? Para alargar el contenido. Requiere entonces, igual que el otro, que usted maneje bastante la porción bíblica. El expositivo utiliza mucho el análisis de frases y palabras. Inclusive, irse a las palabras en que se escribió el antiguo, que es el hebreo, y el nuevo, el griego, para darnos una idea de la dimensión del uso de las palabras en el versículo y el uso hoy. Otro es el contexto, ¿verdad? Si yo voy a predicar de aquel pasaje de que la mujer cae en la congregación, pues tengo que entender qué significa para los oyentes originales esa expresión. Requiere entonces todo un estudio del pasaje. Claro, entonces a la hora de elaborar yo el bosquejo, basándonos en este ejemplo y el texto, Efesios 6 del 10 al 18, mire, es un grupo de 9 versículos y le podríamos agregar el título La lucha de la fe y la condición para la victoria. Claro, yo desarrollo 3 puntos principales, 2 subpuntos en cada punto principal, basándome en los versículos que contiene el pasaje que yo escogí. Entonces, si usted se fija, el primer punto, que es la moral del cristiano, así le podríamos llamar. ¿De dónde sale ese título de la moral del cristiano? Sale de los versículos 10 al 14 del texto que yo escogí. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que sentarme a estudiar el pasaje de Efesios 6, del 10 al 18, anotar ideas principales, palabras, y una técnica es resumir cada 3 o cada 2 versículos lo que quiere decir en una frase. Entonces, si yo leo Efesios 6 del 10 al 14, la primera parte del 14, yo concluyo ahí que habla de la moral del cristiano. Pero eso puede ser muy pago, entonces elaboro 2 subpuntos más, siempre basándome en el rango de versículos. Entonces elaboro 2 subpuntos, miren. Y así sucesivamente el resto de los puntos principales y de los subpuntos del sermón para elaborar la estructura. La armadura del cristiano, punto 2, y punto 3, la vida de oración del cristiano. Ahora, ¿cuál es el asunto o el propósito y que se puede convertir posteriormente en el título o en el tema? Es que
el asunto es aspectos relacionados con la batalla espiritual del cristiano. Un aspecto relacionado con la batalla espiritual del cristiano es la moral del cristiano. Otro es la armadura del cristiano y otro es la oración o la vida en oración del cristiano. Entonces, elaboro la estructura del ser. Es positivo porque usted no se aleja del pasaje escogido. Le puede adaptar alguna ilustración, pero tiene que ir muy relacionado con lo que dicen los versículos. Es como que usted vaya trabajando versículo, frase por frase, palabra por palabra, frase por frase y versículo por versículo del pasaje que usted escogió. En este caso es Efesios 6, del 10 al 18. Bien, vamos a trabajar en esto. Aunque ahorita vamos a hablar de preparándonos para el bosquejo. ¿Qué elementos necesitamos para preparar el bosquejo? Bueno, 7 elementos. Número 1, que es el que yo ya les pedí. El primer elemento, y esto anótenlo, los 7 puntos, va, como dice aquel. Primer punto para preparar el bosquejo del sermón o preparar el sermón, obviamente y lógico, es escoger el pasaje. Y aquí ya nos vamos a incursionar más en el propósito del taller, que es aprender a hacer sermones temáticos y también algo de sermones expositivos. Hay que escoger el pasaje bíblico. Que escoger el pasaje bíblico, hermanos, no es abrir la Biblia y donde me cae el dedo. No. Escoger el pasaje bíblico, en este caso del predicador, del pastor, del reverendo, del líder, es que él tiene que tener en mente las necesidades espirituales temporales de la congregación, las dificultades, las tensiones, ocasiones especiales que está viviendo. No es que yo abro la Biblia y ahí donde, esto es Salmo 13, de ahí voy a predicar. O donde me cae. No, escoger el pasaje bíblico requiere también una preparación espiritual, ¿verdad? De pensamiento, de contenido. ¿Cuál es el texto apropiado para determinada ocasión o idea que yo tengo, que yo quiero compartir con los hermanos? Aquí es donde la preparación de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de retiro espiritual, también ejerce su función en la escogencia del pasaje. Entonces, la escogencia del pasaje no es tan antojadiza, así como les dije yo, escojan el pasaje, ¿verdad? Pero ya a la hora de perdón, es que a veces me causa gracia por las cosas que digo yo mismo, es que escoger el pasaje no es algo antojadizo. Primer paso para preparar el bosquejo del sermón es escoger el pasaje bíblico. Segundo paso, y es lo que me preguntaba la hermana Marina, ¿verdad? Es, bueno, ya que tengo el pasaje, ¿qué hago con él? Ir estudiándolo. Estudie el asunto. El tema que usted ya tiene en mente, por ejemplo, ¿verdad? O vea el versículo que le arroja, qué temática le puede exponer. Una, algo clave en el estudio del pasaje bíblico y el estudio del asunto a la vez, es que investigue el pasaje, estudie el pasaje, para no hacer una aplicación fuera de contexto al final o cuando usted está en el ejercicio de la predicación. Entonces, aquí también requiere otro tiempo especial el estudio del pasaje. Tiene que leer antes del pasaje, después del pasaje, de qué está hablando antes, de qué está hablando después,
¿qué está diciendo mi pasaje? ¿Cuáles son las palabras importantes? Si hay personas involucradas, si hay ideas, ideas de contraste, ideas que se complementan, etcétera, etcétera. Estudiar el pasaje es el segundo paso para preparar el bosquejo. Ya tenemos dos pasos. Y fíjense bien, hermanos, que estos dos pasos requieren tiempo. Requieren tiempo. Entonces, ya que usted entre la semana pasada y hoy ya está meditando el pasaje que va a estudiar o en que va a ser el proyecto final de este taller, aparte de la tarea, pues vaya empezando a estudiar su pasaje. Yo le puedo dar algunas ideas cómo hacerlo, pero extra clase virtual. Ahí me escribe cosas así para poder ayudar. Tercer paso. Cuando usted haya estudiado el pasaje, usted tiene que descubrir el punto principal que va a llevar su mensaje. Esto tiene que ver con descubrir el principio bíblico en el pasaje, en este caso del mensaje también. Este principio bíblico, y el principio bíblico puede ser doctrinal, de experiencia espiritual, moral o ético, ¿verdad? Este principio tiene que aplicarse a todas las personas que están escuchando el sermón. Tiene que establecer una relación usted del mensaje que va a elaborar con la vida de los oyentes. Y aquí es importante conocer a quién va dirigido el mensaje. Imagínense que el mensaje es sobre dar ofrendas. Y el tiempo que estamos pasando es de calamidad, de escasez, de frustración, de muerte, de enfermedad. Ve, descubrir el punto principal del pasaje tiene que ir en relación a quién va dirigido. Por eso hay que conocer bien el público. El paso 3 requiere que cuando usted haya estudiado el pasaje, descubra el principio bíblico. Pueden ser varios, pero generalmente hay uno principal de todos. Paso número 4. Construya el bosquejo. Vamos a hacer un ejemplo en base a Esdras 7:10 para graficar e ilustrar, mejor dicho, este paso. Construir el bosquejo va relacionado del punto 3 y el punto 4. Es que usted ya tiene el punto principal, el principio bíblico. Entonces, cuando usted haya estudiado esto, tiene que establecer las divisiones de ese tema en forma estructural o progresiva. Punto número 1, punto número 2 o punto número 3. Para que la idea principal o el principio bíblico que va a aplicar sea más claro o más amplio. Por eso hablamos de más amplia aclaración de la verdad bíblica. Como ustedes ya vieron en los 3 ejemplos que mostré de la estructura del bosquejo, ese en sí es el paso número 4. Construir el bosquejo. En este momento, usted no tiene que estar pensando cuál va a ser mi ilustración de entrada, cuál va a ser mi introducción, inclusive ni el tema. Usted puede tener el punto o el título, mejor dicho, del sermón. Ahorita olvídese de eso. Concéntrese en descubrir el principio bíblico o los principios bíblicos y de ahí estructural de manera progresiva o sistemática el bosquejito, los 3 o 4 puntos. Yo máximo le voy a pedir 3, mínimo 2. Ahora, a veces va a depender del versículo, ¿verdad?
Si usted coge un versículo que le pueda dar para 4, con tal que no me lo fuerce, pero 3 o 2 puntos principales es suficiente. Ahí entonces estamos construyendo el bosquejo. Repaso entonces, para preparar el bosquejo del sermón: número 1, escoger el pasaje; 2, estudiar el pasaje, el asunto a tratar también, si tenemos la idea de un tema, por ejemplo; 3, descubrir el principio principal o el principio bíblico que vamos a aplicar a las personas que van a escuchar nuestro sermón; y 4, construir el bosquejo. Hay 3 pasos más. Cuando usted ya tenga los 3 puntos principales, es como cuando usted está pegando ladrillos. Bueno, llene de cemento la primera línea y ponga la otra fila de ladrillos. Hay que rellenar el bosquejo. Hay que llenar el bosquejo. Aquí obviamente tiene que ver con nuestra habilidad y nuestra propia experiencia. De repente, como yo estoy asumiendo que ya ha estudiado el pasaje, entonces el contexto del pasaje mismo me puede dar ideas para rellenar los puntos principales. El propósito es aumentar las subdivisiones para el asunto principal y que este asunto principal sea bien aclarado, que no quede dudas en el oyente. Donde sea apropiado, aquí es la pregunta que está diciendo Ricky, usar la ilustración. A veces no es necesario que usted ilustre todos los puntos. Inclusive, perdón, yo sé que nos ha enseñado, y digo por experiencia, que fíjense que a veces me decían a mí, bueno, construye el bosquejo y cada punto del bosquejo una ilustración. Ay, y a mí se me ocurrió hacer un sermón de 5 puntos principales. Entonces tengo que buscar 5 ilustraciones. A veces hasta tedioso es para el que esté escuchando tanta ilustración, tanta ilustración. La ilustración es como un adorno. Es como la estrella en el arbolito de Navidad. O la grinalda. O los foquitos. Si es apropiado, me aclara el tema o el punto que estoy estudiando en ese momento, entonces adapto una ilustración. Ojo, las ilustraciones, hermanos y hermanas, tampoco son otro sermón, porque a veces, como decía por ahí Ricky, hay algunos que hacen una ilustración de la vida de ellos y me repasan desde que nació hasta la edad que tienen, y se van a volar 20 minutos solo hablando de ellos. Ojo, tiene que ser apropiada la ilustración. Por eso le digo que esto es como un arte. Punto número 6. Cuando uno hace trabajos de investigación, tesis, monografías o un trabajo de campo y elabora un informe, lo último que se hace son la introducción, los títulos y las conclusiones. ¿Por qué? Porque primero hay que trabajar en el cuerpo. Entonces, hermano, cuando usted elabore su sermón, ahorita olvídese del título, de las conclusiones y de la introducción. Mientras no haga el paso 2, 3, 4 y 5, bien, no elabore conclusiones, ni introducciones, ni títulos. Hágalo hasta que ya haya terminado de llenar las partes del bosquejo, o sea, el punto número 5. Y aquí entonces prepare una conclusión que fíjense que esto tiene que ver con la dinámica de lo que estamos hablando de la predicación. Generalmente las conclusiones son el repaso del mensaje, pero en miniatura. ¿Por qué? Usted ha hablado en la introducción, ha hablado en el punto 1, ha hablado en el punto 2, ha hablado en el punto 3.
y vienen las conclusiones, usted tiene que hacer un repaso rapidísimo de lo que ella habló, pero ya con la aplicación central de lo que quiere. Pues si es un sermón que va llamado a la conversión, aquí tiene que hacer eso. A la renovación espiritual, a mantener principios éticos morales. Entonces, no son grandes las conclusiones, ni las introducciones, ni los títulos. No vuelva la conclusión, la introducción o el título otro sermón, porque entonces va a tener 4 sermones en vez de 1 en la misma media hora que le dan. Y a veces hay pastores o líderes que lo invitan a uno a predicar y ellos terminan haciendo otro sermón. Me choca eso, pero bueno, lo digo por experiencia. Hermano, elabore las conclusiones porque tienen que ser pensamientos claros en las conclusiones para amarrar la idea que usted tiene. Tiene que preparar la conclusión tan dinámica de tal manera que el oyente recuerde los puntos principales, al menos. Que se vaya con eso a su casa. Si usted me pregunta, yo no recuerdo el último sermón porque los sermones que a veces escucho son una serie de, de testimonios personales o monólogos que no me hacen a mí en mi mente guardar en la memoria esos puntos principales. Y uno de los objetivos que todo predicador tiene que tener es que sus oyentes por lo menos en una semana recuerden el mensaje, que se lleven en sus corazones eso. Por último, la introducción y título, que está relacionado con el paso número 6. Cuando usted hace una revisión general a lo que tiene, entonces haga una introducción la más clara posible, fácil, que sea que lo recuerde también y que despierte el interés. Eso es lo clave en la introducción y en el título. No queremos títulos ni introducciones amarillistas, ¿verdad? No, queremos sí títulos atractivos, introducciones que despierten el interés del sermón en las personas. Pero tampoco caigamos en el sensacionalismo. Bien, entonces estos son los 7 pasos, perdón, para preparar el sermón o el bosquejo del sermón. Anótelo, ¿verdad? Número 1, escoger el pasaje. Número 2, estudiar el pasaje y el asunto. Número 3, descubrir el punto principal. Número 4, construir el bosquejo. Número 5, llenar los puntos del bosquejo. 6, preparar la conclusión. 7, que la introducción y el título sean atractivos y que despierten el interés. Eso es lo que tiene que recordar, hermano y hermana, y hacer. Parece un trabajo largo, ¿verdad? Pero a medida que usted agarre práctica, va a ser sencillo hacer eso, o lo va a hacer rápido. Algunos cuidados que se deben de tomar en cuenta para elaborar el sermón. Aquí tengo 5 aspectos, pero número 1, no use títulos inapropiados. Hay algunos que dicen que arman unos títulos de predicaciones un poco sensacionalistas y extravagantes. Ojo, ¿verdad? Con esos títulos. Hay unos que elaboran unos títulos de unos sermones, pues pucha, que aquí se va a caer fuego. Ojo, ¿verdad? Los títulos deben de ir de acuerdo a la dignidad del púlpito. Hay que respetar el púlpito. En este caso, no importa si es una cátedra, una casa, un estadio, un templo. Hay que respetar la posición. Los títulos no deben de ser sensacionalistas o extravagantes, ¿verdad? Al estilo de los periódicos o las últimas horas de los canales de televisión cuando presentan una noticia.
a veces el sensacionalismo en realidad no tiene nada que ver el título con lo que usted va a decir. Ojo. O por captar la atención del oyente, usted elabora títulos como ¿quieres recibir una revelación hoy? Así puede ser un título de un sermón. Ojo. Tampoco, eso es un punto que hay que considerar. No usar títulos inapropiados en los sermones. Dos, no usar textos fuera de contexto. Si yo y ya les conté la experiencia del predicador que una vez iba a predicar sobre el Día de la Madre y escogió el texto de Naamán el sirio cuando Dios lo curó de lepra. No usar texto fuera de contexto bíblico. Muchos predicadores hacen eso, lastimosamente. Y estudiados. Yo diría, bueno, estos ignoran la doctrina o ignoran hacer sermones, o ignoran Biblia, pero hay unos que no, simplemente es por dejadez que predican textos fuera de contexto. Entonces no hay que hacer eso. Otros puntos para esto, hermano, si va a predicar, no predique una hora, no predique hora y media, 50 minutos es mucho para mí. Yo me aburro con los hermanos. Pues que tiene que ser demasiado bueno para que no me aburra o que me despierte el interés. Y aún así, hermano, hay momentos en que un sermón de 50 minutos, por muy bueno que esté, le pierde el hilo a veces uno. No preparar sermones largos, no salirse del asunto. Hay personas que están predicando y empiezan a hablar de ellos o empiezan a hablar de la iglesia o anuncios. O de repente se ponen a hablar de política, de realidad social. Si el sermón lleva esa temática, no hay problema. Pero si yo estoy hablando de la oración y me pongo a hablar del presidente, ojo, ¿verdad? O sea, no sé, no salirse del asunto. Tampoco usar pasajes bíblicos en exceso. A mí, he estado, antes de la pandemia, estaba visitando una iglesia, que voy a omitir su nombre, obviamente, y un día me puse a escribir los pasajes que son los predicados, el predicador. En un sermón de 40 minutos, el predicador usó 37 versículos diferentes. 37 versículos diferentes. Oh, ¿cómo se llama el primer tipo de sermón que les enseñó? El sermón temático. Bueno, no sé si era sermón temático, pero él escogió 37 versículos diferentes. No creo, yo no recuerdo ni uno, a menos como los apunté, sí, pero pregúntale de memoria, no me acuerdo. Pregúntale a la gente que asistió, no se acuerda. No usar demasiados textos bíblicos en exceso. Esto es como que estamos brincando de la Biblia. A veces pareciera eso. Tampoco usar términos inapropiados sobre todo cuando usted esté enfrente de una masa, ¿verdad? Entonces, yo sugiero que cuide su léxico. Como usted me va a grabar, ojo hermano, haciendo un paréntesis, usted me va a grabar el sermón y me lo va a tener que mandar en un video. Yo no sé cómo va a ser. Y yo le voy a revisar eso. Términos inapropiados, el uso excesivo de versículos, si se sale del asunto, ¿verdad? Si me pasa de los 3 minutos, cosas por así. El púlpito no es un lugar para contar anécdotas sobre el partido de ayer o sobre contar chistes. Yo experimenté en una iglesia en donde el predicador, cuando entra, la apertura de sus sermones es con un chiste. A mí me parece inapropiado. Una cosa es que dentro del sermón yo pueda extraerle a usted una risa, una carcajada,
y otra cosa es empezar a contar chistes. Anécdotas mías o anécdotas de los hermanos. Hay predicadores que se ponen a hablar de los mismos hermanos que están enfrente. Yo creo que es una cuestión de ética. Bien, sé que nos queda unos minutos. Vamos a entrar de un solo a sermones textuales, pero antes de ver los sermones textuales, quiero hacerles este ejemplito de Esdras 7:10. Yo sé que ustedes tienen la Biblia. Bien, miren, perdón, es que aquí tengo conectado el WhatsApp web y se me escapan unos mensajes. Abran sus Biblias en Esdras 7:10, si no, ahí lo tengo en la pantalla. Voy a darles 30 segundos para que abran su Biblia. Si pueden escribir en papel el versículo, mejor. La misma versión que tengo ahí enfrente para no interferir. Entonces les doy 30 segundos para que escriban el versículo. Copien el versículo de Esdras 7:10 si quieren en esa versión de Reina Valera. Bien, ya lo escribieron. Ok, leámoslo. El versículo dice de la siguiente manera, leyendo la versión Reina Valera 95. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bien, obviamente usted tiene que leer varias veces el pasaje, leer lo que hay atrás y lo que hay adelante. En este momento me voy a concentrar solo en el pasaje. Si yo retrocedo las diapositivas, ya vimos un pequeño bosquejo basado en Esdras 7:10, ejemplificando el sermón temático, textual, perdón. Bien, aquí tengo el pasaje. Otra vez. Y voy a hacer lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer para que ustedes puedan aprender. O si ya lo saben, pues recordar. Voy a crear más espacio aquí. Bueno, yo estoy estudiando este pasaje y quiero extraer un bosquejo que me ayude para el sermón, basándonos en este versículo. Entonces lo que hago es separar algunas ideas principales y palabras para ver qué otra visión tengo del versículo. La primera frase dice, porque Esdras había preparado su corazón. Bien, yo puedo separar de esta manera. Porque Esdras había preparado su corazón. Entonces quiero dejar esto solo. Lo voy a cambiar de color para que ustedes vean. Separo esa parte. Eso es una idea, ¿verdad? Como para volver a leer el versículo. Porque Esdras había preparado su corazón. Porque Esdras, bien. Entonces, esta palabra para me dice mucho. O sea, lo anterior va ligado a lo que viene por esa palabra para. La pregunta es, ¿para qué había preparado su corazón Esdras? Háganse preguntas usted mismo, ok, ustedes mismos. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios, para cumplirla, para enseñarla en Israel, sus estatutos
y sus decretos. Bien, entonces vengo yo y lo leo de esta manera. Fíjense bien. Porque Esdras, ¿qué había hecho? Había preparado su corazón. Yo solo me estoy preguntando, ojo, miren, parezco loco, pero yo me estoy hablando yo solo. Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué Esdras había preparado su corazón? Tres cosas. Para estudiar la ley de Jehová, para cumplir esta ley de Jehová, para enseñar a Israel esta ley de Jehová, sus estatutos y decretos. Esto sería como para complementar la idea de qué es lo que voy a enseñar a Israel. Si ustedes observan, yo lo tengo en color morado, las tres palabras que a mí me parecen claves para formar la idea. O ahí nomás tengo los 3 puntos del sermón. Estudiar, cumplir, enseñar. Entonces veo yo y elaboro una estructura más detallada, basándonos meramente en en el texto y ya en el contexto, ojo, porque sí ahí ya le agrego otras cositas. Pero quiero que enfoquen ahorita su mirada en lo que tengo en color morado aquí y lo que tengo en color morado en esta otra plantilla. Primer punto, disposición de conocer la palabra de Dios. Aquí tengo estudiar la ley de Jehová. Usted puede ser, aquí encontramos algo de diferencia, pero mantengo el mismo principio. Estudiar, conocer. Aquí es estudiar la ley de Jehová. Yo así perfectamente lo pude haber descrito. Disposición para estudiar la ley de Jehová. Solo que aquí ya le cambiamos el vocabulario, el estilo. Disposición de conocer la palabra de Dios. Segundo punto. Y para cumplirla. Aquí tenemos disposición de obedecer la palabra de Dios. Tercer punto. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Disposición para enseñar la palabra de Dios. Acuérdense que el sermón ya es una aplicación. No es que yo voy a escribir y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Acaso le voy a predicar a Israel? Pues no, le voy a predicar a una audiencia moderna, distinta a Israel. Ahora, cuando yo tengo este texto así, lo cambio así y lo termino de elaborar de esta manera, me pueden dar ideas para elaborar el bosquejo. Este es el bosquejo o la estructura del sermón. Pero aquí está más elaborado porque ya le agregamos elementos del contexto, porque ya estudiamos el pasaje. Y claro, ustedes ven cosas distintas ahí. En el primer punto tenemos, Esdras tenía dispuesto el corazón para buscar la ley del Señor. ¿Cómo lo aplico? Diciendo disposición de conocer la palabra de Dios. Segundo punto, el pasaje me dice que Esdras tenía que cumplir la ley, no solo estudiarla, sino que cumplirla. Entonces, elaboramos un punto que diga disposición de obedecer la palabra de Dios. En el tercer punto, se le manda a Esdras decir, o lo que dice el pasaje es, que Esdras debe de enseñar a Israel la ley. La ley contiene estatutos y decretos. Disposición para enseñar la palabra de Dios. Ya no a Israel, sino a nosotros. Ahora, y rellenamos con otras ideas cada punto. En el caso de decir una corte pagana, es que recuerde el trasfondo de Esdras. Esdras estaba en Persia y él viene a Jerusalén con un grupo de cautivos a construir los muros sí, de la ciudad. Claro,
estudiar el versículo me tiene que llevar a estudiar parte del libro o todo el libro de Esdras. Algunas observaciones para elaborar esta estructura detallada es que son extraídas del libro de Esdras algunas ideas basándonos en estos pasajes, aparte del versículo principal. Por eso es muy útil que hay que estudiar bien el pasaje. Lo que está en morado es lo que encontramos dentro del libro, las ideas para elaborar esos puntos, pero no es necesario que usted esté diciendo todo ese montón de citas. Es que usted se auxilie de esas citas para elaborar este bosquejo. Y las que están en azul son citas externas que el autor del libro conocía para que él dijera estas palabras en Esdras 7:10. Bien, hay tiempo de otro ejemplo rapidito y con esto concluyo la sesión de hoy. Váyase ahora a su Biblia, a 2 de Timoteo 3, 16, 17, por favor. Le voy a dar 30 segundos para que encuentre el pasaje. Timoteo 3 del 16 al 17. Estamos en 2 de Timoteo. Ok. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Qué dice el pasaje? Lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, entonces miren, para llegar a esto que tengo aquí, pues tengo que hacer esto, ¿verdad? Entonces observen qué vamos a hacer aquí. Esto es como, hay que leer el pasaje varias veces. La primera frase dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, yo puedo separarla así y tener así. Toda la escritura es inspirada por Dios y ¿qué más? Y útil para enseñar. Ahora, todo lo demás viene abajo de enseñar. Porque como que depende de esa frase. Para redarguir, para corregir, para enseñar. Ahora, aquí me está diciendo el propósito también. ¿Cuál es el propósito de que toda la escritura es inspirada por Dios y de que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? El propósito es que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios, y lo puedo bajar aquí, sea perfecto, sea enteramente preparado. ¿Para qué tiene que ser perfecto y preparado el hombre de Dios? Para toda buena obra. Ahorita no me pregunten qué es toda buena obra, qué es redarguir, qué es corregir. Entonces tengo esto y ya aquí un poquito más elaborado, lo tengo en colores y parto de la frase toda la escritura. Toda la escritura es dos cosas, es inspirada y es útil. Es inspirada por Dios. Aparte de ser inspirada por Dios, es útil para cuatro cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿por qué la escritura es inspirada por Dios y es útil para esas cuatro cosas? Para que el que estudie, el que lea, el que entienda que es inspirada por Dios, ese hombre de Dios y mujer de Dios sea perfecto. Esté preparado. ¿Cuál es la idea? De que el hombre de Dios sea perfecto y preparado.
para toda buena obra. Lógico que yo tengo que estudiar más el pasaje para entender qué quiere decir Pablo a Timoteo cuando le dice que esté preparado y sea perfecto para toda buena obra. Pero como ahorita no estamos en método de estudio bíblico, sino en homilética, entonces yo me voy de un solo a una estructura básica del sermón, perdón, del pasaje. 3 puntos. La palabra de Dios es autoridad y es suficiencia en las escrituras, tiene autoridad porque es inspirada por Dios, punto número 1, posee suprema autoridad, punto número 2, y ella es suficiente. Ya aquí es un sermón, una estructura del sermón con más contenido de elementos teológicos que meramente prácticos. Pero si yo elaboro otro, basándome en el mismo pasaje, escribo un sermón de 5 puntos basándonos, valga la redundancia, en 5 palabras claves. Toda escritura reprende, corrige, instruye y es buena obra. Claro, yo ya tengo esto. En base a esto, elaboro esto o elaboro este otro, esta otra estructura del sermón. Pero definitivamente hay que releer cada pasaje. En este caso, 2 Timoteo 3, 16 y 17, anotar palabras o ideas principales y tratar de hacer esta estructura. Ojo, en la próxima clase nosotros vamos a observar sermones temáticos. Perdón, el sermón textual, que no se me quita esa idea del sermón temático. Aquí vamos a aprender cómo hacer un sermón textual en base a palabras y en base a frases, siempre utilizando esta dinámica. Bien, esto lo vamos a ver en la próxima clase porque no lo quiero tener con muchas cosas.